que va rumbo. Buenos días, mi nombre es Alan Manuel y yo estoy cursando el grado de sexto primaria. En estos momentos quisiera hablar un poco sobre todos los años que yo he estado estudiando. Casi todos mis maestros han sido aburridos, pero en este año sí, mi maestro ha sido excelente. Hay ocasiones donde nos inspiraba a seguir adelante, a proponernos metas. Y también porque nos sacaba afuera, nos decía que hay que estar activos siempre, no solo estar en cuatro paredes y sentados. Él ha sido muy buena gente conmigo porque sí, es buen maestro. Es todo, gracias. Son esos niños que un día soñaron. Hola, muy buenas tardes. Pues realmente aquí quisiera compartir algo, una experiencia que sucede, ¿verdad? De que casualmente mi hijo me preguntaba sobre qué es CNB. Y la respuesta es de que no conozco el significado de eso, pero estuvimos averiguando qué es, que precisamente nos decían de que es el currículum nacional base, por lo que estamos viendo pues qué es o qué es lo que contiene, ¿verdad? Y realmente por lo regular pues aquí los maestros no nos han hablado de eso, por eso de que nosotros como padres de familia pues desconocemos de lo que es CNB, pero sí realmente yo lo que quisiera es exhortar a los maestros a que nos expliquen de eso, qué es lo que contiene o a qué nos lleva eso, más que todo a qué llevan nuestros hijos, sobre todo con los maestros, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quisiera decir, que sí, por lo de mi parte, bueno, no sé qué es cuál es el contenido, pero sí me gustaría que los maestros aplicaran esto para que nosotros como padres de familia tengamos conocimiento de eso, tanto como para nuestros hijos también es bueno saber esto, y que si el gobierno o el ministerio ha dado esa orden de llevar ese currículum, pues es bueno de que los maestros nos lo hagan saber. La pregunta es, ¿qué es transformación curricular? Primeramente, una buena mañana para todos. Pues con respecto a la pregunta que mi compañera me está haciendo, la transformación curricular para mí pues son los cambios que se ha venido dando después de la reforma educativa. Estos cambios pues se realizan dentro del aula con los niños. Estos cambios nos permiten una mejor educación para que el niño aprenda y así desarrolle nuevas actividades, nuevos conocimientos. Como bien sabemos, en años anteriores, antes de la reforma educativa, pues la educación era una educación tradicional, no siendo así ahora, que la educación ya es un aprendizaje significativo, en donde el alumno aprende haciendo, aprende de sus iguales. Aquí el maestro ya solo es un guía, el alumno es el centro de la educación, no siendo así en años anteriores, en donde el maestro era el centro de la formación del niño, como también él era el que mandaba. Ahora las cosas sí han cambiado, el alumno es el que decide, es el que hace, es el que aprende y siempre y cuando de los aprendizajes previos, ya sea en su casa, en el medio o en el contexto en donde él se encuentra. El maestro que hará realidad su sueño de niño. Son esos niños que un día soñaron saber. Buscando al hombre guatemalteco que se percibe a nivel de todo el trabajo que se ha ido ejecutando. Recuerdo que hace varios años, en los 68, 70, 80, se estuvo trabajando principalmente con lo que eran objetivos de enseñanza-aprendizaje. Todos los docentes pues poseían un programa de estudio que se le denominaba azul y blanco.
Dentro de esto venía una serie de actividades y de conocimientos que se pretendía que todos los niños y niñas a nivel nacional pues conocieran. Incluso pues se generaban unas pruebas estandarizadas a nivel de todo Guatemala, de que llegaban evaluadores a todos los establecimientos para hacer ese tipo de pruebas, y se tenía un perfil a nivel nacional nada más. En los años 90, aproximadamente en 94, surge CIMAC, ya con lo que son los objetivos instrumentales, y dentro de eso se da un cambio totalitario. De un programa de estudio se empieza a trabajar ya guías de estudio, y a través de las famosas UAI, unidades de aprendizaje integrado, que se generan algunos cambios tratando de buscar un hombre guatemalteco diferente, alguien que empezara a producir. Se trabaja a través de las UAI, se trabaja ya con círculos de calidad, se trabaja ya con gobiernos escolares, o sí, un número de actividades y de estrategias que se estuvieron trabajando. Esto al inicio pues daba como consecuencia que el mismo docente se perdiera ante tanta libertad que se había dado, porque ya estaba estandarizados los contenidos que se daban en las guías programáticas. Al momento de abrir una cantidad de contenidos y de actividades que se estaban dando, pues muchos maestros se perdían. Inclusive pues se tenían algunos módulos que estuvieron trabajándose a nivel general, dentro de los cuales los mismos maestros también empezaron a generar círculos de calidad docente y otras estrategias muy buenas que se estuvieron implementando. Pero esto todavía se estancaba un poquito. Ya se empezaba a trabajar también con una educación activa participativa, ya el niño empezaba a producir, pero fue más o menos en el año 2000, aproximadamente 90 y algo, 2000, en que ya empieza a generarse algunos cambios estructurales con una reforma educativa. En primera instancia se empezó a buscar qué era lo que el maestro deseaba que el alumno supiera, y también se concatenaban con lo que el padre de familia, la comunidad educativa estaban esperando del proceso educativo. Los cambios estructurales que se fueron dando eran necesarios, porque no se podía seguir educando con un tipo de educación del siglo XVIII y buscando un niño guatemalteco que respondiera a toda una vida del siglo 2000, o 2001, 2005. Entonces lo que se esperaba era una transformación del niño. La misma Constitución de la República establece en algunos de los fines de la educación el desarrollo integral de la conducta humana. Es parte de lo que son los fines de la educación. Dentro de esto se tiran ya lo que son la reforma educativa, y empieza a surgir lo que es el CNB, el nuevo currículo, diferenciado por varias situaciones. Uno, ya no se trabaja a través de objetivos. Prácticamente estamos hablando de que ya el saber de un chico no es la base fundamental de todo el proceso educativo. Entonces ya se pretende que el niño empiece a pensar, empiece a desarrollarse, a hacer prácticamente. Entonces dentro de eso se basa en lo que es el CNB, de que el niño conozca, ¿cierto? Tampoco podemos quitar lo que es el conocimiento del proceso educativo, pero no lo tomamos como un marco referencial de que es lo único, lo prioritario para poder enseñar. Dentro de eso lo que se está buscando a través del CNB es de que el niño aplique esos contenidos. Ahora, por eso nos estamos tirando a lo que son las famosas competencias. ¿Y qué es lo que nos dice una competencia? Ser competente para que el niño pueda solventar problemas de la vida cotidiana. Más que todo, ¿qué tipo de problemas? No importa. La situación es de que el chico esté preparado para desarrollarse activamente en solucionar ese tipo de problemas, ya sea matemático, de índole social, y por eso ya no se busca única y exclusivamente el conocimiento. El error que se da en algunos momentos es de que muchos maestros todavía no saben cómo aplicar lo que es todo lo que nos enmarca el CNB. Las competencias son un marco de referencia, inclusive no se ha concatenado el proceso de evaluación con lo que es el CNB. Si ustedes se dan cuenta, únicamente con muchos compañeros maestros está evaluando única y exclusivamente con una sola herramienta, que son las pruebas objetivas. Y ahí prácticamente nos están midiendo, oígase bien, no evaluando, lo que son conocimientos básicos. Lo que son las actividades, las habilidades y destrezas, las hemos abandonado. No hemos utilizado, digamos, un texto paralelo, por así decirle. No estamos utilizando herramientas como lo que es la lista de cotejo, la escala de rango, la rúbrica, dentro del cual nos va a enmarcar que nosotros podemos evaluar a nuestros chicos en ese sentido. Por eso les decía de que ahorita lo que es el CNB es una herramienta magnífica.
siempre y cuando se vaya a aplicar en ese sentido. Las nuevas técnicas de la cual nosotros estamos viendo de que los niños empiecen a producir, se nos había olvidado. Anteriormente fueron creadas las escuelas tipo federación, tal vez ustedes recordarán los institutos experimentales que tenían una visión más amplia de lo que eran algunas situaciones. En las escuelas tipo federación, que estamos hablando desde hace cuántos años, empezaban a generarse un aula y una unidad, un aula que estaba concatenada a la aula principal para que fuera un aula de experimentos, de producción en ese sentido, cosa que se fue deteriorando porque el maestro se inclina principalmente al conocimiento, que hasta cierto punto es lo más fácil. Las técnicas que utiliza el docente a veces todavía están encausadas a la enseñanza del conocimiento. Solo pensamos de que el niño sepa, pero no estamos pensando en la aplicabilidad. Un ejemplo característico: en una prueba objetiva le podemos preguntar al chico de que qué tiene que hacer antes de ir a comer. Rápidamente va a responder de que tiene que lavarse las manos. Ahí solo estamos midiendo el conocimiento, pero al momento de salir al recreo lo que nosotros observamos es de que el niño va al sanitario, va a comprar su enchilada y prácticamente se la come, y sabiendo positivamente qué era lo que tenía que hacer, pero no hay aplicabilidad porque no hay un seguimiento de los procesos que se están dando. Por eso les decía a nosotros de que en algún momento las competencias lo que van a tirar no es que lo sepan. Cuando evaluamos solo conocimiento, estamos mal nosotros, porque no estamos generando en base a nuestras competencias, lo que estamos evaluando en base a objetivos de aprendizaje. Entonces, ahí es el problema. Ahorita se han implementado los famosos PEI, porque también es una herramienta bastante grande en la cual nosotros podemos contextualizar esos contenidos, que es la siguiente rama que nosotros podemos generar. Cuando hablamos de contextualizar, es de que la educación, nosotros hablamos de una educación de calidad. Y la educación de calidad es aquella que responde a las necesidades, intereses y problemas de una comunidad. ¿Para qué? Para darle una solución a ese tipo de problemas. Dentro de esa perspectiva es de que nosotros tenemos que ir viendo que el niño tiene que ser competente para poder resolver esto. Y la educación tiene que ser atractiva porque el niño tiene que producir en algún momento. Si yo solo porque miro a una persona con el traje blanco y digo que quiero ser médico, pero al momento de involucrarme en el proceso no me gustan muchas situaciones de los contenidos, lo único que voy a hacer es llevar al fracaso. Así es como muchos chicos se retira cuando la educación no responde. Entonces no hemos dicho de deserción, sino que de expulsión hablaríamos en algún momento, porque nosotros como docentes debemos de estar preparados a resolver esas inquietudes que el niño tiene. El CNB surgió a través de esa situación, de preparar a niños competitivos, productivos, pensando en el siglo XXI. Pilares de la educación: aprender a conocer. Son los conocimientos, conceptos, temas y contenidos. Aprender a hacer. Desarrollar los contenidos en una forma práctica para poder lograr las competencias, y de esta manera el individuo podrá resolver sus problemas de la vida diaria. Aprender a hacer contenidos actitudinales, valores y autoestima. Aprender a convivir, participación, comprender los diferentes puntos de vista. Aprender a emprender, a formar jóvenes emprendedores. Todo esto nos ayuda a la formación integral del ser humano.